¿Por qué sientes que algo dentro de ti se desordena cuando intentas confiar, incluso cuando dices que tienes fe, como si hubiera una parte silenciosa que todavía duda, teme o se contradice? La fe, cuando se menciona, parece simple, casi evidente, casi automática. Pero en la experiencia interna, en ese espacio donde nadie más mira, la fe se vuelve un terreno irregular, lleno de capas que no siempre reconocemos. La mente puede afirmar que confía, pero el cuerpo puede tensarse ante lo desconocido. El corazón puede decir que cree, pero los pensamientos se dispersan buscando garantías que nunca llegan. Y en ese desajuste, en esa contradicción íntima, nace un tipo de desorden que no siempre sabemos nombrar. No es un caos dramático, sino una sutil inestabilidad que se infiltra en la forma en que esperamos, en la manera en que enfrentamos la incertidumbre, en el peso con el que cargamos cada día. A veces la fe no falta, lo que falta es la capacidad de sostenerla sin exigir certezas. Y ahí comienza el conflicto. Querer confiar, pero no saber cómo ordenar lo interno para que la fe tenga un lugar real donde descansar. La fe como disciplina interior. La mayoría de las personas entiende la fe como un sentimiento, una especie de emoción elevada que debe aparecer de manera espontánea. Creen que la fe es algo que se siente con fuerza o no se siente en absoluto, como si fuera un impulso que se enciende o se apaga sin intervención consciente. Pero esa visión es incompleta, porque reduce la fe a una experiencia momentánea y no a lo que realmente es. Un ejercicio continuo de la voluntad. La fe no se sostiene por accidente, se sostiene por entrenamiento. Igual que el cuerpo no adquiere fortaleza sin esfuerzo repetido, la mente no adquiere firmeza sin elección diaria. Y la fe no crece simplemente por desearla, sino por disciplinar aquello que la bloquea. La ansiedad anticipatoria, el apego al control, la tendencia a exigir resultados inmediatos. El ser humano quiere garantías, quiere señales visibles, quiere explicaciones claras que eliminen cualquier posibilidad de duda. Pero la fe, por su propia naturaleza, es la renuncia voluntaria a esa exigencia. No como un acto irracional, sino como una práctica de humildad. Aceptar que la vida no se somete a nuestra necesidad de previsibilidad. Y aquí aparece el primer secreto sorprendente de la fe en Dios. La fe no es sentimiento, es estructura interna. Es la capacidad de mantener el orden en medio de lo que no entiendes. Es un acto de autocontrol emocional, donde eliges no dejar que el miedo dicte tus conclusiones. Es un tipo de claridad silenciosa que surge cuando la voluntad se afirma, no cuando las circunstancias se acomodan. Cuando la fe se convierte en disciplina, comienza a transformar la manera en que interpretas cada desafío. El problema ya no es el obstáculo en sí, sino la forma en que tu mente quiere escapar de él. La fe ordena la atención, te obliga a mantenerte presente, te pide observar tus reacciones sin caer en ellas y, sobre todo, te recuerda que la confianza no depende de lo que ocurra afuera, sino de lo que eres capaz de sostener dentro. Por eso, quienes entienden la fe como disciplina sienten menos confusión. No esperan sentir algo extraordinario, esperan mantenerse firmes. Y esa expectativa moderada, realista y estable, crea un tipo de fortaleza que otros confunden con serenidad natural, cuando en realidad es fruto de una práctica interna exigente. La fe disciplinada reduce la necesidad de dramatizar la vida. Te vuelve más sobrio, más consciente de tus impulsos, más capaz de aceptar lo inevitable. Y esa sobriedad no apaga tu humanidad, la ordena. Porque el alma deja de depender de fluctuaciones emocionales y comienza a apoyarse en convicciones profundas que no cambian con el clima interno. Y es ahí donde empieza el verdadero trabajo. Preguntarte, sin adornos, cuánta parte de tu fe depende de lo que sientes y cuánta depende de la fuerza con la que eliges sostenerla, incluso cuando no sientes nada. Esa diferencia lo cambia todo. A veces la fe se debilita no porque sea poca, sino porque está mezclada con expectativas que la distorsionan. Y ese desorden interno, ese que callas, ese que no dices en voz alta, revela algo más profundo.
En la siguiente parte, veremos qué crea realmente esa tensión invisible que interfiere en tu capacidad de confiar. El peso oculto de las expectativas espirituales. La fe se debilita en silencio cuando comienza a confundirse con expectativas rígidas acerca de cómo debería actuar Dios, cómo deberían alinearse los eventos y cómo debería sentirse el interior de una persona que dice creer. Existe una presión invisible que muchos cargan sin reconocerla. La idea de que la fe debe producir siempre calma, claridad, certeza y un tipo de bienestar ininterrumpido que elimine cualquier duda o inquietud. Pero esa expectativa es demasiado pesada para cualquier mente humana, porque al pretender que la fe los convierta en seres impermeables a la incertidumbre, terminan generando más ansiedad, más autoexigencia y más confusión. Y aquí aparece otro secreto sorprendente. La fe madura no se apoya en expectativas emocionales, sino en la capacidad de soltar el control sobre cómo deberían sentirse las cosas. La expectativa de perfección espiritual se convierte en una trampa. Quieres confiar, pero también quieres sentirte seguro todo el tiempo. Quieres creer, pero también quieres que la realidad responda a tus deseos sin retrasos. Quieres entregar, pero también quieres supervisar el resultado. Esa división interna desgasta la estabilidad emocional porque abre dos frentes de lucha. El primero, contra la incertidumbre natural de la vida. El segundo, contra tu propia reacción ante esa incertidumbre. Y en esa doble batalla, la fe se vuelve un concepto abstracto que no logras asentar. No porque no creas, sino porque estás exigiendo que la fe te produzca sensaciones que no le corresponden producir. La fe no está diseñada para eliminar la complejidad del mundo. Está diseñada para ayudarte a atravesarla sin desmoronarte. Pero cuando esperas que sea un anestésico emocional, inevitablemente te frustras. Y esa frustración se traduce en una tensión sutil, una mezcla de decepción y culpa que nadie reconoce abiertamente. Te preguntas por qué no te sientes más fuerte. Te preguntas por qué no aparece esa serenidad prometida. Te preguntas por qué, si oras o confías, sigues experimentando inquietud. Pero no ves que la inquietud es simplemente parte del proceso humano, no una evidencia de que estás fallando espiritualmente. Aceptar que la fe convive con el malestar no significa rendirse al caos interno. Significa dejar de luchar contra la idea de que debería ser distinto. En lugar de exigir una emoción que no aparece, observas con honestidad lo que está ahí. Cansancio, temor, dudas, deseos contradictorios. Y es precisamente esa sinceridad, esa renuncia a fingir un estado espiritual que no corresponde, la que genera el segundo pilar silencioso de la fe auténtica, la humildad emocional. No una humildad decorativa, sino una disposición real a ver tu interior sin juicios exagerados. Cuando eres capaz de admitir que no siempre te sientes fuerte, comienzas a liberar el espacio mental donde la fe puede asentarse sin fricción. Porque la fe no necesita un interior perfecto, necesita uno verdadero. La expectativa de que Dios debería responder de una manera específica en un tiempo específico también erosiona la fe. La mente humana es experta en diseñar guiones imaginarios sobre cómo debería desarrollarse la vida. Y cuando esos guiones no coinciden con lo que realmente ocurre, la confianza se tambalea. Pero no porque Dios haya cambiado, sino porque tu expectativa se volvió demasiado estrecha para contener la complejidad de la realidad. Soltar esa rigidez no es resignación, es madurez espiritual. Es reconocer que la fe no se demuestra controlando el futuro, sino manteniendo una actitud estable cuando el futuro contradice tus planes. Al deshacer estas expectativas, comienza a aparecer un tipo de orden interno más sobrio. Ya no estás exigiendo señales inmediatas. Ya no estás esperando sensaciones extraordinarias. Ya no estás tratando de convertir la fe en una garantía emocional. Y en esa simplicidad, la fe se vuelve más firme porque deja de depender de deseos no cumplidos. La fe auténtica no promete que siempre entenderás lo que sucede. Promete que tendrás la disciplina
y la humildad necesarias para avanzar incluso cuando no entiendas nada. Ese es el verdadero fortalecimiento. Si la fe requiere humildad y disciplina, también necesita algo más difícil: aprender a vivir sin certezas inmediatas. Esa es la parte que más desordena por dentro y la que más define la profundidad de tu confianza. En la siguiente sección veremos cómo enfrentar ese vacío sin que te venza. La fe como aceptación de la incertidumbre. La mente humana busca estabilidad, y cuando no puede encontrarla en las circunstancias externas, intenta fabricarla a través de explicaciones, predicciones o planes. Ese impulso es natural, pero también es uno de los mayores obstáculos para una fe profunda, porque la fe no elimina la incertidumbre, la incorpora. No te ofrece un mapa completo, sino la capacidad de avanzar con un mapa incompleto sin perder tu centro. Y es aquí donde surge uno de los secretos más incómodos. La fe real no te libera del vacío, te enseña a habitarlo sin desesperarte. Esa capacidad no nace de una emoción, sino de la disciplina de permitir que la incertidumbre exista sin transformarla en un motivo para colapsar. Muchos creen que la incertidumbre es un enemigo, una señal de que algo está fallando, una amenaza que debe resolverse cuanto antes. Pero la incertidumbre no es un fallo del sistema, es parte esencial del diseño humano. El problema no es la incertidumbre en sí, sino el modo en que la mente reacciona ante ella, con anticipación excesiva, con necesidad compulsiva de control, con una vigilancia constante de lo que podría salir mal. Esa reacción consume energía psicológica que podrías destinar a algo más estable: la serenidad, la observación, la apertura. Cuando la fe comienza a madurar, uno deja de interpretar la incertidumbre como un obstáculo y empieza a verla como un entorno natural donde la voluntad se fortalece. Aceptar la incertidumbre no significa resignarte a la pasividad, significa renunciar a la fantasía de control absoluto. La vida contiene más variables de las que puedes manipular, más caminos posibles de los que puedes vigilar, más desenlaces de los que puedes anticipar. Pretender controlarlos todos es una forma de agotamiento constante que te mantiene en un estado de tensión innecesaria. La fe, en su forma más sobria, te ofrece una alternativa: asumir que la incertidumbre no desaparecerá, pero tu relación con ella sí puede transformarse. En lugar de verla como una amenaza, la ves como un peso que puedes cargar con dignidad. En lugar de temerla, la aceptas como un recordatorio de tus límites. Y lejos de debilitarte, ese reconocimiento te vuelve más estable porque te libera de la ilusión de omnipotencia. La incertidumbre revela la verdadera estructura interna de una persona. Cuando las cosas están claras, cualquiera puede mostrarse confiado. Pero cuando el horizonte es difuso, cuando no sabes qué viene, cuando no tienes respuestas inmediatas, ahí aparece tu verdadero nivel de orden interno. Si entras en pánico, no es porque la incertidumbre sea demasiado grande, sino porque tu capacidad de sostenerla es demasiado frágil. Y esa fragilidad no se corrige con más información, sino con más fortaleza emocional. La fe no es un mecanismo para escapar del vacío, sino una manera de soportarlo sin que te destruya. Es una práctica diaria de soltar la necesidad de explicaciones inmediatas y, a cambio, desarrollar una mente que pueda permanecer en silencio sin volverse caótica. Cuando permites que la incertidumbre exista sin resistencia excesiva, tu interior comienza a estabilizarse. Ya no te aferras a cada detalle para sentirte seguro. Ya no necesitas respuestas rápidas. Ya no dependes de la confirmación constante de que todo saldrá bien. En su lugar, desarrollas una confianza más sobria y menos emocional. Una convicción tranquila de que, aunque no entiendas el camino, puedes caminarlo sin perderte. Esa convicción no se construye con palabras, sino con repetición. Cada vez que decides avanzar sin saber todo, fortaleces tu fe. Cada vez que eliges esperar sin exigir señales, fortaleces tu fe. Cada vez que te permites no saber y aún así mantener la calma, fortaleces tu fe. Y aquí aparece otro secreto silencioso.
La incertidumbre es el escenario donde la fe se vuelve real, porque fuera de ella, la fe no tiene nada que sostener. La incertidumbre no es un error que Dios dejó sin corregir. Es el espacio donde tu carácter tiene oportunidad de desarrollarse. Es el terreno donde la mente aprende a confiar sin apoyarse en garantías, donde la voluntad aprende a mantenerse firme sin apoyarse en emociones, y donde el espíritu aprende a reconocer que la falta de control no es sinónimo de ausencia de propósito. Pero incluso cuando aceptas la incertidumbre, queda un desafío más profundo: ordenar tu interior para que esa aceptación no se convierta en indiferencia o cansancio. La fe no solo requiere convivir con lo desconocido, requiere una estructura interna que lo sostenga con firmeza. En la próxima parte, exploraremos ese fundamento secreto, el orden interno como fundamento silencioso de la fe. No basta con aceptar la incertidumbre, también necesitas un interior suficientemente ordenado para soportarla sin quebrarte. La fe se erosiona cuando la mente está dispersa, cuando las emociones fluctúan sin dirección, cuando la atención se fragmenta entre preocupaciones menores que consumen más energía de la que reconoces. El desorden interno no siempre se manifiesta como caos visible. A veces se expresa como agotamiento constante, como pensamientos que no terminan de asentarse, como decisiones pospuestas que siguen ocupando espacio mental. Y ese desorden, aunque parezca pequeño, reduce tu capacidad de confiar, porque la fe requiere estabilidad psicológica, una estructura firme desde la cual puedas observar la vida sin que cada cambio te desestabilice. Aquí aparece otro secreto decisivo. La fe no se sostiene en la emoción, se sostiene en el orden interior. Ordenar el interior no significa eliminar todo conflicto, sino darle un lugar preciso. Significa reconocer qué merece tu atención y qué no. Significa limpiar la mente de exigencias innecesarias, de comparaciones, de historias que te cuentas a ti mismo y que solo alimentan la inseguridad. Cuando la mente está saturada, incluso la fe más sincera se siente débil. No porque falte convicción, sino porque no hay espacio suficiente para sostenerla. La saturación emocional impide la claridad. Y sin claridad, la fe se convierte en una idea que no logras habitar. Por eso el orden interno no es un lujo espiritual, es una necesidad práctica. La disciplina juega un papel central en este proceso, no como castigo, sino como un modo de recuperar autoridad sobre ti mismo. Despertarte a una hora concreta, mantener hábitos simples, ordenar tu entorno físico, limitar el ruido innecesario. Todo esto parece trivial, pero construye la base sobre la cual la fe puede descansar sin tambalear. Porque el cuerpo y la mente están profundamente conectados. Cuando uno está desordenado, el otro se vuelve inestable. Una persona que confía en Dios pero vive en indisciplina experimenta una contradicción interna que produce tensión silenciosa. En cambio, cuando el comportamiento externo refleja coherencia, la fe encuentra un soporte concreto, casi físico, desde el cual fortalecerse. El orden interno también implica enfrentar tus propias contradicciones con honestidad, reconocer dónde te mientes, dónde exageras tus miedos, dónde justificas la inacción, dónde buscas excusas para no asumir responsabilidad. La fe madura exige transparencia interna. No puedes confiar verdaderamente si sigues ocultando fragmentos de ti mismo. La confianza se debilita cuando la mente detecta incoherencia, incluso si no la expresas en palabras. Por eso, ordenar el interior incluye depurar tus intenciones, observar tus impulsos sin maquillarlos y reducir el ruido que interfiere en tu capacidad de escuchar. La fe no crece en un corazón dividido, sino en uno que se atreve a alinearse con su verdad más sobria. El silencio también forma parte del orden. No un silencio vacío, sino un espacio mental donde las cosas pueden asentarse sin ser perturbadas por cada estímulo. Vivimos rodeados de distracciones que fragmentan la atención, y una atención fragmentada es incompatible con una fe profunda. Necesitas momentos donde puedas detener el impulso de buscar respuestas inmediatas y simplemente observar lo que ocurre dentro de ti.
Ese silencio disciplinado no te vuelve pasivo, te vuelve preciso, y es desde esa precisión que la fe adquiere un tono más firme, menos dependiente de emociones pasajeras y más apoyado en una estabilidad que construyes día tras día. El verdadero orden interior no elimina el miedo, pero lo sitúa en un lugar donde no gobierna tus decisiones. No elimina la duda, pero evita que la duda se convierta en identidad. No elimina la vulnerabilidad, pero transforma esa vulnerabilidad en apertura, no en debilidad. Cuando alcanzas ese punto, la fe se vuelve algo más que un concepto espiritual. Se convierte en una forma de estar en el mundo, una postura interna que no necesita demostrarse, porque se manifiesta en la calma con la que caminas, en la claridad con la que decides y en la sobriedad con la que recibes lo inesperado. Pero aún falta un aspecto más profundo, la relación entre voluntad y rendición. La fe no es solo disciplina ni orden, también exige un equilibrio delicado entre actuar con firmeza y soltar con humildad. En la siguiente parte exploraremos ese secreto, uno de los más difíciles de integrar. El equilibrio entre la voluntad y la rendición. La fe madura no se sostiene únicamente en la disciplina, ni solamente en el orden interno. Hay un punto más delicado y complejo, un punto donde la fuerza personal se encuentra con la aceptación profunda de los límites. Allí, en ese espacio estrecho entre lo que puedes controlar y lo que debes entregar, surge uno de los secretos más exigentes de la fe. La verdadera confianza necesita tanto voluntad como rendición. No una rendición pasiva ni una voluntad rígida, sino una combinación sobria donde actúas con precisión mientras renuncias a forzar los resultados. Este equilibrio no es fácil de alcanzar porque la mente humana tiende a inclinarse hacia uno de los extremos, o intenta dominar la realidad con exceso de control, o se abandona a una pasividad que parece espiritual, pero que en realidad es cansancio disfrazado. La voluntad es necesaria porque la fe no sustituye el esfuerzo. No te exime de trabajar, de decidir, de asumir responsabilidad, de sostener tus compromisos, incluso cuando el cuerpo está cansado y la motivación es inestable. La voluntad te mantiene en movimiento cuando las emociones fluctúan. Te permite actuar con coherencia incluso en ausencia de claridad. Sin voluntad, la fe se vuelve deseo. Sin disciplina concreta, se convierte en aspiración vacía. Pero si la voluntad se vuelve excesiva, si intentas controlar cada detalle, si buscas imponer tu plan a la realidad, la fe se transforma en ansiedad. Intentas reemplazar la incertidumbre con presión. Intentas compensar la fragilidad interna con un esfuerzo desmedido. Y esa sobrecarga te aleja de la serenidad, porque confundes actividad con confianza. La rendición, por otro lado, no es resignación. Es la capacidad de reconocer que la vida no se someterá a tu voluntad por completo, que Dios no responde a tu calendario, que los procesos internos no aceleran por fuerza bruta. La rendición es una expresión de humildad, aceptar que no todo depende de ti. Pero si la rendición se vuelve excesiva, se convierte en pasividad. Renuncias a lo que sí puedes hacer, esperas señales que no llegan, te quedas detenido en la esperanza sin movimiento. Y esa quietud artificial no nace de la fe, sino del miedo a equivocarte. Una persona que se rinde demasiado pronto no está confiando en Dios, está evitando la responsabilidad que la fe exige. La madurez espiritual aparece cuando reconoces el límite entre ambas fuerzas. La voluntad te permite hacer tu parte con determinación. La rendición te protege de cargar con aquello que nunca fue tu responsabilidad. Juntas, crean una postura interna estable. Haces lo que debes, entregas lo que no controlas, avanzas en lo que depende de ti y sueltas lo que trasciende tu alcance. Esta combinación produce una calma extraña, una calma que no proviene de tener respuestas, sino de saber que no necesitas manipular todo para sostenerte. En ese estado, la fe se vuelve un acto continuo de equilibrio, firme por dentro, flexible por fuera, clara en la acción, abierta en la espera. Este equilibrio también elimina mucha de la frustración que se acumula en el interior.
Cuando no distingues entre lo que te corresponde y lo que no, te desgastas intentando modificar lo que es inmodificable. Confundes propósito con control. Y cuando la realidad no obedece, interpretas esa resistencia como un fracaso personal o como una señal de abandono divino. Pero no es ninguna de las dos cosas. Es simplemente un recordatorio de que la vida está compuesta por fuerzas que interactúan más allá de tu voluntad. Comprender esto no debilita la fe, la purifica, porque deja de estar contaminada por la necesidad de resultados inmediatos y se convierte en una práctica de estabilidad emocional. La rendición no te quita poder, te libera del peso de intentar sostener lo insostenible. Y la voluntad no te encadena, te da dirección. La fe necesita ambas, la claridad para actuar y la humildad para aceptar. Sin acción, la fe se estanca. Sin aceptación, la fe se tensa. El equilibrio entre ambas convierte a la persona en alguien menos reactivo, menos dependiente del desenlace y más centrado en el proceso interno. Esa es la fe que resiste, la que no se quiebra ante los retrasos, la que no se derrumba ante los cambios bruscos. Es una fe que se mueve con la vida sin dejar de mantenerse firme por dentro. Pero aún queda un secreto más profundo, uno que toca el núcleo del conflicto interno mencionado en el hook inicial. La fe no solo requiere equilibrio, también necesita confrontar la raíz del desorden silencioso que te acompaña. En la siguiente parte, revelaremos ese punto final y decisivo, la raíz del desorden interno y la revelación silenciosa de la fe. Hay un punto en el camino espiritual donde ya no basta la disciplina, la humildad, el orden interno ni el equilibrio entre voluntad y rendición. Todos esos elementos construyen una base sólida, pero no resuelven el conflicto más profundo. Ese desajuste íntimo que mencioné al inicio, esa sensación silenciosa de que algo dentro de ti se fragmenta cuando intentas confiar. Ese desorden no proviene de falta de fe, ni de debilidad emocional, ni de errores de carácter. Proviene de una tensión más elemental. Tu mente intenta sostener la fe mientras tu corazón sostiene miedo. Y ese doble movimiento crea una fricción que desgasta tu interior sin que te des cuenta. Aquí está el secreto final. La fe se vuelve inestable cuando la confianza en Dios está mezclada con la necesidad de protegerte de Él al mismo tiempo. Puede sonar extraño, pero ocurre con más frecuencia de la que se reconoce. Confías en Dios, pero al mismo tiempo te preguntas qué sacrificios implicará esa confianza. Crees en su sabiduría, pero temes su manera de moldearte. Hablas de su amor, pero sospechas de sus métodos. Este doble vínculo, creer y temer a la vez, crea una microtensión que opera en silencio. No la expresas, no la confiesas, no la articulas, pero se manifiesta en decisiones pequeñas, en la manera en que dudas, en las oraciones que postergas, en los compromisos que mantienes a medias, en el modo en que buscas señales para confirmar que no serás herido. Esa mezcla de confianza y autoprotección interna es la verdadera fuente del desorden. La revelación es sobria y sencilla. La fe solo se estabiliza cuando dejas de relacionarte con Dios como si fueras tú quien debe regular sus movimientos. Mientras la mente mantenga reservas, mientras el corazón retenga un espacio donde no desea ser tocado, mientras exista un temor oculto de que confiar implique perder algo esencial, la fe seguirá siendo un terreno inestable. Y no porque Dios sea incierto, sino porque dentro de ti hay algo que aún no ha cedido. La madurez espiritual no consiste en creer más fuerte, sino en creer sin resistencia interna. No es fe impulsiva, es fe alineada. No es fe emocional, es fe sin fragmentos ocultos. Ordenar esta raíz implica un examen interior honesto. Preguntarte, ¿qué parte de mí teme lo que Dios podría pedirme? ¿Qué apego no quiero soltar? ¿Qué idea sobre mí mismo protejo más que mi confianza? ¿Qué aspectos de la vida creo controlar mejor que Él? Estas preguntas no buscan generar culpa, sino claridad. Porque cuando reconoces con transparencia lo que te cuesta entregar, dejas de luchar contra una sombra y comienzas a relacionarte con tu propia verdad. Y desde ese reconocimiento surge la última transformación,
La fe se convierte en una alineación completa del ser, sin tensión entre lo que dices y lo que temes. Cuando la resistencia interior cae, incluso de manera parcial, aparece una serenidad distinta. No una calma emocional espectacular, sino una estabilidad sobria que se siente como un espacio ampliado dentro del pecho. Ya no fuerzas la confianza, simplemente no la interrumpes. Ya no intentas anticipar los planes de Dios, solo haces lo que te corresponde sin ansiedad excesiva. Ya no temes perder el control. Entiendes que nunca lo tuviste del todo. La fe deja de ser un esfuerzo tenso y se convierte en una postura estable, como quien respira sin dividirse. Es aquí donde se revela el hook inicial. El desorden interno que te acompañaba no era falta de fe, sino una defensa inconsciente frente a lo desconocido. Y cuando esa defensa se reconoce y se suelta, la fe deja de ser una lucha y se convierte en descanso firme. Pero aún falta cerrar este camino. Necesitas integrar todo lo anterior en una conclusión seria y estoica sobre responsabilidad interna, disciplina espiritual y confianza real. En la última parte, daremos forma a ese cierre definitivo. La responsabilidad interior y la firmeza silenciosa de la fe. Al llegar a este punto, quizá notes algo distinto en tu interior. No una iluminación repentina, no una emoción intensa, sino una claridad sobria, casi austera, sobre lo que significa realmente confiar. La fe no es un impulso que aparece espontáneamente cada vez que lo necesitas. No es un estado emocional elevado que te separa del dolor o de la incertidumbre. La fe, en su forma más madura, es un acto de responsabilidad interior, un compromiso consciente con el orden, la disciplina, la humildad, la honestidad y la rendición equilibrada. Y esa responsabilidad no se delega ni se improvisa. Se sostiene cada día, incluso cuando no sientes nada, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando la vida contradice tus expectativas. La fe es un hábito del carácter antes que una emoción del corazón. Esta responsabilidad tiene un peso, pero también una dignidad. Te obliga a reconocer tus límites sin caer en la resignación. Te pide actuar sin obsesionarte con los resultados. Te recuerda que el desorden interno no se resuelve con frases espirituales, sino con un trabajo silencioso que comienza por observarte sin adornos. Y, sobre todo, te exige dejar de usar a Dios como un destino de consulta emocional y comenzar a relacionarte con Él desde una postura más firme. No desde la urgencia, sino desde la convicción. La fe madura no reacciona, responde, no exige, coopera, no se precipita, espera con disciplina. La vida espiritual se desestabiliza cuando entregas demasiado al sentimiento y muy poco a la estructura. Por eso la fe auténtica requiere un carácter ordenado. No porque Dios necesite tu estabilidad para actuar, sino porque tú la necesitas para confiar sin fragmentarte. La incertidumbre no desaparecerá. La vulnerabilidad seguirá presente. Las temporadas difíciles no se extinguirán por completo, pero la fe te permite atravesarlas sin perder tu centro. Te enseña a sostener el dolor con dignidad, a manejar la confusión sin caer en el caos, a avanzar sin apoyarte en explicaciones inmediatas. La fe no elimina la carga, te convierte en alguien capaz de cargarla sin quebrarse. Y es aquí donde se completa la revelación del hook inicial. Ese desorden íntimo que sentías no era prueba de una fe insuficiente, sino señal de que estabas intentando confiar sin haber ordenado el interior que debía sostener esa confianza. La mente decía creo, pero el cuerpo decía temo. El corazón decía confío, pero la voluntad decía retengo. Esa contradicción no era fracaso, era falta de alineación. Y la fe madura comienza exactamente ahí. En el momento en que dejas de interpretar tu inquietud como debilidad y empiezas a verla como una oportunidad para depurar tus fundamentos internos. Porque la fe no es ausencia de conflicto, es la capacidad de permanecer íntegro dentro de él. Lo que Dios pide no es perfección emocional, sino sinceridad estructural. Una fe que no disimule sus dudas,
una voluntad que no huya de sus responsabilidades, una humildad que no tema reconocer sus límites. Cuando integras estas partes, la fe se vuelve más tranquila, más firme, más constante. Ya no depende de señales inmediatas ni de emociones elevadas. Se sostiene en un tipo de estabilidad que tú mismo construyes día a día. Orden, claridad, disciplina, rendición equilibrada y una transparencia interior que elimina la tensión oculta. Esto es lo que transforma la fe en un modo de vivir, no en un recurso de emergencia. En última instancia, la responsabilidad interior no compite con la fe, la perfecciona. Te permite relacionarte con Dios desde la madurez, no desde el pánico. Te convierte en alguien que no solo cree, sino que sostiene esa creencia con estructura. Al final, no se trata de sentir más, sino de ser más honesto, más disciplinado, más sobrio, más capaz de confiar sin dividirte. Y ese tipo de persona no necesita garantías para avanzar, necesita coherencia. La fe es esa coherencia, una alineación silenciosa entre lo que haces, lo que piensas, lo que temes y lo que entregas.